Ya hablamos anteriormente de que debido, ¿no es cierto?, a las deformaciones que habían en una forma continua, ¿no es cierto?, en el caso de las arcillas o otro tipo de suelos porosos, existen este tipo de eventos que son el asentamiento por consolidación. Entonces, cuando hablamos de consolidación, podemos hablar de tres tipos de consolidación. Uno que se llama consolidación uniforme. Consolidación uniforme se da en el caso de que los estratos todos tienen el mismo espesor, con la misma característica, y por consiguiente, cuando la estructura va asentándose, se asienta todo el conjunto de igual forma, con igual magnitud. En cambio, cuando son consolidación con asentamiento diferencial, es cuando muchas veces, ¿no es cierto?, la formación del suelo, geológicamente, no tienen los estratos de espesores iguales y sus características de los suelos también son desiguales. Algunas veces también ocurre de que cuando se pone, por ejemplo, una fundación superficial, resulta que las presiones, ¿no es cierto?, de contacto con el suelo no son de la misma intensidad. En ese caso también se puede dar asentamientos diferenciales. Estos asentamientos diferenciales que hacen que la estructura se produzca fisuras en diferentes lugares y tengamos una serie, digamos, de daños cada año, cada cierto tiempo. No acaba este tipo de problemas, ¿no es cierto?, hasta que el suelo esté totalmente estable, asentado. Por eso es importante cuidarse de que no existan asentamientos diferenciales. Bueno, otro tipo de asentamiento ya lógicamente que ya se da cuando, suponiendo, ¿no es cierto?, que un solo lado, digamos, de la estructura tenga mayor asentamiento que el otro. Entonces ahí, lógicamente, que producen un asentamiento en el cual producirá una inclinación de la estructura. Y si tuviéramos también un estrato, muchas veces da ese caso, en los bordes del edificio, son suelos con otra conformación, con una conformación más resistente, digamos, pero en la parte central puede haber bolsones de otros materiales, especialmente arcillas blandas o limo arcilloso, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier tipo de suelo que sea inestable. Por consiguiente, entonces, hay una deformación central. Esa deformación central va a causar de que al deformarse la estructura centralmente, entonces lógicamente hay asentamiento, y por consiguiente todas las cargas, ¿no es cierto?, todas las vigas, todo lo demás van convergiendo hacia el centro de la estructura. Y por consiguiente eso es tremendamente dañino porque puede causar un colapso imprevisto. Eso hay que cuidar también. Por eso es importante la evaluación del suelo, ¿no es cierto?, con diferentes exploraciones del suelo para determinar justamente cómo está conformado estratigráficamente el suelo en el lugar donde se va a construir. Muchas veces por ahorrarle plata al cliente, o decimos solamente, hay mucha gente pide solamente un estudio de suelo, una perforación para una estructura de varios pisos, algunos dos a lo mucho, pero cuando nuestras estructuras son grandes, entonces no hay que escatimar, digamos, la información. Cuanto más perforaciones tengamos, vamos a tener mayores datos que nos den certeza del tipo de suelo con que estamos trabajando. Muchas veces un estudio geotécnico no representa ni un 1% por el valor de la estructura. Entonces, a veces cuidamos eso, que en realidad es lo más importante. En una estructura, ¿cuál es lo más importante? Justamente son las fundaciones. Si la cimentación está mal, todo anda mal. Bien, entonces, bueno, para hacer las pruebas, justamente decía, ¿no es cierto?, de la consolidación, para predecir el porcentaje de consolidación, con qué carga se puede producir, en qué tiempo, etcétera, podemos utilizar este equipo que se llama edómetro o consolidómetro. En la anterior clase les expliqué. Hay una caja, ¿no es cierto?, donde se coloca la muestra, y aquí está el suelo. Estas son la caja que está encerrando
a la muestra. Tenemos piedras porosas por donde tiene que salir el agua, arriba y abajo. Estas son las dos caras permeables. Y esto es una placa metálica mediante la cual, mediante un pistón, aplicamos la carga, haciendo variar las cargas. Y lógicamente esto vamos a ir midiendo la deformación que va produciendo el suelo en función del tiempo, por una cierta magnitud de carga. Luego vamos aplicando otra carga, lo mismo vamos a ir obteniendo datos. Entonces, generalmente, cuando se hace este ensayo, los primeros instantes de carga producen mayor deformación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo el ensayo de consolidación. Hay que estar atento, ¿no es cierto?, cómo se va deformando en función del tiempo. Por eso el control que se debe hacer de las cargas generalmente varía de la siguiente manera. Primeramente estamos hablando en minutos. Ponemos 0,1 minutos, hacemos la lectura, 0,25 minutos, otra lectura, a 0,5 minutos, otra lectura, 1 minuto, y de ahí empezamos a duplicar el tiempo de control. Ahora, si queremos hacer otro intermedio, mejor. Entonces, por ejemplo, llegamos a 1 minuto, después haremos a los 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, después 30 minutos, 60, 120, sucesivamente, a cuánto sigue deformándose. Entonces, ese tipo de control que se va haciendo, duplicando el tiempo de control. Al inicio, justamente porque decía que la deformación es más rápido en la parte inicial, entonces decía que vamos a controlar 0,1 minutos, para pónganle en el equivalente, 0,1 minutos, ¿cuántos minutos son? 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 3, 15, 30, 60, 120, etc. Va duplicando ya el control de carga. Por eso el ensayo de consolidación no se hace en el instante. Dura bastante tiempo el ensayo de consolidación. Y la clave para que salga bien el ensayo es que hay que controlar de forma bien controlada y no variar el tiempo. Porque estoy pasando clases. Ya, entonces, de ese modo vamos controlando las deformaciones. Y una vez que tengamos esto, lógicamente vamos a hacer varias gráficas que todo esto se hace justamente en función de la carga. Vamos a determinar, por ejemplo, la relación de vacíos en función del tiempo. Vamos a ver las variaciones volumétricas en cada tiempo, etc. Entonces, todo sale de datos, ¿no es cierto?, de la aplicación de las cargas y del control de tiempo y la deformación. Bien, ahora, con la gráfica que hacíamos justamente en la anterior clase también les mostré, tratamos de encontrar un valor de C sub C y el índice de compresibilidad. Lo vamos a encontrar es justamente la tangente, ¿cierto?, de estas pendientes. En realidad estas son curvas casi una recta, entonces en la práctica lo tomamos como si fuera una recta. Justamente la tangente de esto nos va a dar el valor de C sub C. Aquí estamos en una gráfica de la deformación unitaria versus la aplicación de la carga de la presión efectiva. Aquí estamos haciendo variar justamente también del mismo ensayo que hemos visto, la relación de vacíos versus presión efectiva. Bien, entonces todo esto lo podemos calcular, por ejemplo, la deformación unitaria va a ser no más que la altura total, perdón, la deformación sobre la altura total. Vamos a ver el sentido. Entonces, de aquí empezamos a hacer los cálculos. Entonces, lo que perseguimos son ciertas gráficas y vamos a hacer otra más gráfica de todos los ensayos, del ensayo que les acabo de explicar. Generalmente, las muestras tienen que ser inalteradas
Y para eso se utiliza, si se puede, hacer una excavación y sacar la muestra mediante, sin forma directa, mejor, pero si no, hay que usar un muestrador de pared delgada conocido como tubo Shelby. En el suelo 1 hemos hablado de eso. Si queremos sacar muestras a bastante profundidad, entonces hay que usar el tubo Shelby. El Shelby nos va a servir sacar muestras para dos cosas, para varias cosas en realidad. Porque el tubo Shelby le va a sacar una muestra inalterada, que es un tubo de pared delgada que se puede meter a presión o simplemente con golpes de penetración del CPT, con el mismo martillo, se va golpeando despacio. O en su defecto, se aplica un dato hidráulico y se le empuja para que el muestrador entre y saque la muestra inalterada. Con la muestra inalterada, moldeamos la muestra y hacemos el ensayo de consolidación. Podemos hacer la relación de vacíos original, ¿cierto? El peso específico del suelo, el GSUS del suelo, etcétera. Además de eso, podemos también hacer con la muestra alterada para comparar los valores. Hacemos la compresión inconfinada, que es un ensayo axial que se aplica una carga, que justamente vamos a ver en el curso, la compresión inconfinada, que es un ensayo bastante fácil de realizar y nos da parámetros muy próximos a los valores que encontramos en el ensayo triaxial. Y también nos sirve para determinar justamente la cohesión. La presión última dividido entre 2, eso nos da la cohesión y compresión confinada. Estoy hablando de esto porque las muestras inalteradas sirven para varios ensayos reales. Porque después cuando la muestra, por ejemplo en la arena es difícil sacar a mucha profundidad una muestra inalterada. Pues hay que relacionar eso con el número de golpes de CPT, son aproximados. En cambio de las arcillas sí se puede sacar muestras inalteradas y esos son los reales, que es lo que debe pretender siempre sacar en cada trabajo una muestra inalterada. Bien, ahora podemos ver la compresión del estrato de un suelo. La compresión de un estrato de suelo que tenga una relación de vacíos inicial, que lo llamamos de sub cero, justamente esto es una muestra inalterada. Entonces nosotros podemos comparar esto, ¿no es cierto?, con lo que se hace en laboratorio y lo que se hace en el campo. Entonces, lógicamente, estamos tomando este dato, fíjense, como volumen igual a 1, esta es relación de vacíos, es decir, la variación de la relación de vacíos cuando se aplica la carga y en función del tiempo. Entonces, esto ocurre en el campo. Relacionando estas dos cosas, vamos a calcular justamente el asentamiento. En el campo, ¿qué hacemos? Este es en la altura total. Esta parte de aquí estamos viendo la altura total. Pero cuando se asienta, tengo un delta H. Entonces voy a relacionar esta altura total con la disminución de la deformación del suelo, que es delta H. Entonces, justamente haciendo estas relaciones, vamos a sacar después vamos a ver, aprovechando todo esto, vamos a sacar algunas fórmulas para calcular el asentamiento de un suelo. Entonces, en el laboratorio, tenemos delta E, que es la relación de vacío, ¿no es cierto?, que disminuye, y el volumen de vacío va a ser justamente la cantidad de poros que existen en este estrato de suelo. Y el volumen de los sólidos vamos a llamarle 1, entonces el volumen total va a ser 1 más E sub 0. Entonces, esto vamos a relacionar para llegar a hacer unas fórmulas. Y después vamos a ver eso. Bien. Disculpen un ratito, por favor.
Bien, mal disculpar. El problema es que en la mañana hay que despachar gente. Ya, bueno, entonces, uh, justamente ahora el asunto de cuando se hace el ensayo, podemos obtener este tipo de curvas. Por ejemplo, la relación entre el esfuerzo y la relación de vacío. Generalmente la curva es cóncava hacia arriba, lo cual indica una proporcionalidad decreciente. Lógicamente nunca puede ser la curva al revés, tiene que ser cóncava. La compresión, decreciendo la compresión con el aumento del esfuerzo. El esfuerzo también tiene que ser gradual, siempre tratar de duplicar las cargas cuando está aplicando la carga. Por ejemplo, digamos, yo puedo empezar, qué sé yo, por así decir, qué sé yo, de 1 kilo, digamos, 1 kilo por centímetro cuadrado. Después aplicaré a 2, a 3, perdón, a 2, a 4, sucesivamente vamos duplicando también las cargas para que varíe justamente la aplicación de la carga. Siempre tratando de duplicar las cargas. Eso lo van a ver en la parte de la práctica en laboratorio. Bueno, hablando un poquito, apartándonos del tema. En laboratorio tienen varios equipos de consolidación. Como este problema de hacer subgrupos, ¿no? Al auxiliar le va a llevar a dividir, creo, en 3 grupos, ¿no? Pero vamos a tratar de que un ensayo se haga en forma demostrativa, tal vez que preparen los equipos, ¿no es cierto?, con las muestras, todo, y aplicar la carga y hacer una forma demostrativa, y con los datos que se obtienen. Yo les voy a dar un ejemplo ya hecho, ¿no es cierto?, calculado, de algún trabajo que hicimos, de consolidación y triaxial también. Entonces, para que ustedes vean cómo se calcula, ¿no es cierto?, y aquí llegamos en los ensayos reales. Entonces, aquí lamentablemente no se va a poder hacer porque en realidad he visto mucha gente en el laboratorio, no sé qué hacen ahí, pero hay harta gente. Y cuando hagan el ensayo de consolidación no tienen que mover las muestras, tienen que hacer un control periódico, tienen que hacerse un cronograma, digamos, del control que tienen que hacer. Por eso tienen que tomarle seriedad en los ensayos. Si no, todo sale mal. Bien, entonces, ahora cuando el comportamiento del suelo, ¿no es cierto?, que se va cuando se aplica la carga, lógicamente va disminuyendo y vamos a ver justamente este tipo de gráficas. Fíjense aquí, estamos haciendo, ¿no es cierto?, estamos graficando en una curva. Esta curva roja se llama curva virgen. Si yo aplico una carga a un suelo, resulta que si no descargara, tendría este tipo de curva, esta curva roja, que se llama extensión virgen, curva virgen si quiere. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es aplicando otra escala, fíjense, aquí estamos en escala logarítmica, entonces aquí estamos haciendo variar solamente las escalas, por eso nos dan diferentes tipos de curvas, pero es la misma. Entonces aquí estamos en la relación de vacíos, van a corregir por favor, este es E minúscula, no es de formación unitaria, relación de vacíos. Hubo una equivocación aquí. Ya, entonces, relación de vacíos versus presión, ¿no?, que es presión efectiva. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si vemos esta curva, que es para entenderlo mejor, si aplico una carga, ¿no es cierto?, aquí voy a tener una deformación inicial. Y por tanto, si no descargara, entonces la carga va a ir produciendo este tipo de curva continua, como ven esto, que se llama extensión virgen. Ahora, si descargo, si supongamos en un punto determinado, saco la carga y el suelo tiende a irse por esta curva. Entonces, se llama curva de descompresión. El descomprimiento, y sacándole la muestra. Y por tanto, el suelo trata de volver a su posición normal, pero ya no llega aquí. Ya no hay un valor remanente. Luego le aplico la misma intensidad de carga
y la curva ya no va a seguir como esta línea roja, sino va a ir como esta línea azul, ya tiene una variación. Esta es la curva de recompresión. Esta es una gráfica, estamos hablando de una curva de compresión, si quieren llamar, o extensión virgen, que es esta roja, curva de descompresión y curva de recompresión. Entonces, lógicamente, cuando la preconsolidación se da justamente cuando hay una carga, ¿no es cierto? Lo descomprimimos, ahí tenemos el valor de la preconsolidación, que es equivalente a este punto. Entonces, los suelos funcionan así. Entonces, si en un ensayo de suelos quitamos las cargas, entonces vamos a tener este tipo de curva. Y aplicamos la misma intensidad de carga y vamos a tener esta curva. Esta curva es similar, pero solamente estamos aplicando una variación en cuanto a la escala. Bien, entonces, ahora, lógicamente, cuando vemos una curva determinada, no quiere decir que aquí acabó al 100% el ensayo de consolidación, o que acabó y no va a haber más asentamiento, sino en este caso estamos viendo solamente el asentamiento primario, o llamado también hidrodinámico. Entonces, en la práctica, solamente vamos a calcular hasta aproximadamente 90%, ¿no es cierto?, de consolidación, no al 100%. El valor que queda remanente, a eso se llama ensayo de consolidación secundaria, que no sabemos teóricamente que nunca acaba en el tiempo posterior, ¿no? Entonces, por eso se hacen dos ensayos, que es ensayo hidrodinámico, que es lo que nos interesa, el que se puede evaluar. El otro valor es el ensayo secundario, asentamiento secundario, que no se acaba, no sabemos cuándo acaba. Eso para un tiempo después. Bueno, entonces con estos ensayos de consolidación podemos determinar varias expresiones, por ejemplo aquí. Es muy importante, por ejemplo, esta curva, la pendiente de la curva, dice, es una medida de compresibilidad del suelo o de las deformaciones relativas. Cuando se representa en forma de fuerza de deformación, se lo denomina coeficiente de compresibilidad volumétrica. Esta es relación que estamos viendo aquí. Eso se llama coeficiente de compresibilidad volumétrica. Por favor, repito, a partir de aquí hagan fórmulas. Nos van a poner este formulario, por favor, para que calculen, para poder hacer problemas. Entonces, esto se llama coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y dice, porque si no se produce movimiento lateral, la deformación vertical es igual a la deformación volumétrica. O sea, el ensayo de consolidación es solamente unidimensional, no es bidimensional ni tridimensional, porque estamos obligando al suelo a que se asiente solamente en una dirección, por eso unidimensional. Entonces esto nos permite calcular el coeficiente de compresión volumétrica. Esto sale de esta gráfica que estamos viendo. Delta E, es de deformación unitaria, delta E sobre delta sigma prima. Después también podemos calcular este valor, a su vez. Esta expresión es el recíproco, fíjense, del módulo de deformación o módulo de elasticidad, lo que conocen ustedes como módulo de Young, ¿cierto?, en resistencia a materiales. Esta fórmula, este valor, perdón, es equivalente a ese módulo. Viene a ser M sub E, que es lo que hemos calculado en la anterior fórmula, 1 más E. Esta es la relación de vacíos en el momento de la aplicación de la carga. Entonces tenemos M sub E por 1 más E. Este valor es el equivalente justamente del módulo de elasticidad, que se determina en resistencia a materiales. También esta misma fórmula, esta fórmula a su vez también podemos calcular de la siguiente manera. Delta E, que viene a ser la relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final, después de la aplicación de la carga. Ahora, aquí es la presión efectiva final menos la inicial, porque si pusiéramos al revés sería aquí negativo. Entonces se pone la carga total que se aplicó durante el ensayo y esta es la carga inicial con la cual se empezó. Entonces con esta fórmula también podemos determinar a su vez.
repito, ¿no es cierto? A su vez es equivalente al módulo de elasticidad. Como ven, acá todo estamos sacando del ensayo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que ha sido la variación de la deformación y el tiempo. Bueno, ahora la representación logarítmica dice si la curva edométrica, o sea, el ensayo de consolidación, se dibuja en papel semilogarítmico, en las abscisas sean los logaritmos y de los esfuerzos y las ordenadas de relación de vacíos, como vemos en la figura 83A. Aquí, refiriendo a esta gráfica. Entonces, se podrá observar que la curva de compresión virgen es la línea recta que ya les expliqué, ¿cierto? La curva roja. Y se descargamos la otra curva. Bueno, entonces, de aquí sacamos la otra fórmula. Cuando mayor es la pendiente de la curva, es más, el suelo más compresible. O sea, si la curva tiene mayor pendiente, quiere decir que el suelo tiene mayor compresividad. Cuando hablamos que es de mayor compresividad, significa de que puede deformarse mucho más grande con relación a otros suelos. Bien, entonces, ahora aquí estamos viendo, por ejemplo, este valor de C sub C. Esta ecuación, la ecuación de la proporción de la recta de la curva es esta ecuación, delta E, C sub C por logaritmo, ¿no? En base 10. Esta es presión de la presión efectiva del suelo. Este es el incremento de presión de las cargas externas. Esta designa este delta sigma. Entonces, este valor tenemos que calcular C sub C. Este ya lo había dicho inicialmente, ¿no es cierto? Que la C sub C sacamos de las primeras curvas que vimos. Este es el índice de compresión. Por ejemplo, aquí, el término de C sub C es el índice de compresión que expresa la pendiente de la curva virgen dibujada en papel semilogarítmico. Es un índice útil para comparar la compresividad de los suelos dentro de la compresión virgen. También se puede usar para calcular los cambios de relación de vacíos para esfuerzos que exceden de las cargas de preconsolidación. También dijimos ya en la anterior clase que este C sub C se puede calcular empíricamente. Si no hacemos ensayo de consolidación, calculamos este valor en función del ensayo del límite líquido. No sé si lo que estaban presentes en la anterior clase hablamos, ¿no es cierto? Les mostré que este valor de C sub C es importante para calcular el asentamiento del suelo. Si no tenemos tiempo de hacer el ensayo de consolidación, podemos aplicar este dato empíricamente. Pero mejor si lo hacemos por ensayo de consolidación, que va a ser mucho más exacto. Pero si hacemos un ensayo de límite líquido en forma correcta, entonces tampoco no estamos muy equivocados. Resulta, no sé si se acuerdan ustedes del anterior semestre, hablamos de los límites de Atterberg para determinar el límite líquido, límite plástico y el límite de contracción. Entonces, para hacer límite líquido habían dos formas, no sé si se acuerdan. Hacíamos variar, ¿no es cierto?, la curva de flujo que se llama, que varía en función del número de golpes y la humedad. Entonces, generalmente se hace 4 ensayos con aparato de casa grande para obtener una recta. Entonces, ese método hay que aplicarlo para determinar el C sub C. Ahora también otro método que es una fórmula, que les di una fórmula que valía para 20 a 30 golpes, ¿no es cierto? Esa fórmula, en lo posible no hay que usarlo, pues si nosotros queremos calcular el asentamiento en función de este valor empírico. Hay que tratar de hacer siempre mediante la curva de flujo, haciendo variar el número de golpes y haciendo variar justamente la humedad. Es más real. Entonces, si está bien hecho el límite líquido, entonces da muy cerca a lo que se obtiene con el ensayo de consolidación. Bueno, hablamos ahora del mecanismo de la compresión. El mecanismo de la compresión del suelo incluye varios fenómenos.
el de mayor importancia en la roca y en los suelos no cohesivos, orgánicos, micáceos, probablemente hasta cierto punto en las arcillas. Es la flexión y distorsión de la fase sólida. Este fenómeno es mayormente elástico y la compresión que produce es reversible. Bueno, la cosa que pasa, por ejemplo, la fractura de los sólidos, especialmente los puntos de contacto, es probablemente un factor lógicamente, por ejemplo, cuando hablamos de compresión secundaria no sabemos por qué ocurre. Nadie ha podido determinar ese valor que sigue deformándose con el tiempo. Posiblemente hay fracturas también de las mismas partículas. Hasta ahora está incierto ese concepto de encontrar el valor de la compresión secundaria. Es probablemente un factor en la compresión de los suelos de las rocas porosas, pero no es reversible y es parcialmente responsable de la descompresión, sea menor que la compresión original. Entonces, lógicamente esto es lo que va ocurriendo con el suelo cuando se aplica la carga. Bien, vamos a hablar ahora, esto por favor lo van a hacer una lectura un poquito más de detalle, está en el texto también, eso pueden leerlo bien. Ahora, vamos a determinar la compresión de los suelos y de las rocas. Aunque la compresión de un suelo no se puede predecir por las propiedades físicas que tengan, sin embargo, se ha observado que existen semejanzas en ciertos grupos de suelos y rocas meteorizadas y algunas relaciones empíricas que envuelven con la compresividad, que son útiles para interpretar los resultados de los ensayos y para hacer cálculos aproximados en ese efecto cuando no se dispone de datos de pruebas. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar ahora de plasticidad baja o moderada o suelos normalmente consolidados. Los suelos de plasticidad baja o moderada incluyen a las arcillas, limos orgánicos y micáceos. Quiere decir que también estos materiales tienen, no solamente, en algunos casos va a haber mica también, ¿no? La mica tiene una característica, digamos, de un suelo bastante liviano, parecido a la escama del pez, ¿no? No sé si conocen, es bastante liviano, con índice de plasticidad hasta 30. Entonces, así como las arenas, gravas y rocas porosas, si en los suelos no han sido sometidos nunca a fuerzas superiores a lo que proviene la sobrecarga natural de la tierra, se dice que son suelos normalmente consolidados. Eso es lo que ya hablamos en la anterior clase. Dijimos, ¿no es cierto?, de que los suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que nunca han soportado esfuerzos superiores a los que provienen de la sobrecarga actual de la tierra. Entonces, la característica de estos suelos normalmente consolidados, dijimos que eran relativamente blandos, con baja resistencia de soporte, tenían una relación de vacíos alto, la porosidad también, y con altos contenidos de humedad. Además, cuando se hace el ensayo del SPT, dan pocos golpes, ¿no es cierto?, para penetrar. Entonces, por eso es importante en un suelo, cuando se hace un ensayo de SPT, por así decir, en el campo, hay que proteger cuidadosamente la humedad. La humedad dice muchas cosas, que después vamos a analizar. En el anterior semestre ya hablamos del índice de liquidez, el índice de consistencia, para determinar si los suelos eran preconsolidados o normalmente consolidados. Entonces, está relacionando justamente los valores del límite líquido con la humedad. El otro relaciona el límite plástico con la humedad, campo natural. Entonces, si hacemos variar la humedad natural, entonces vamos a sacar cualquier criterio que está falso. Por eso es importante la humedad natural del suelo, donde se obtiene la muestra durante la exploración. Ya. Y tiene, dice, las características de la curva hidrométrica dibujada en la coordenada en el origen, lo que me vimos datos, ¿no? La figura 83b, no sé si lo pasan aquí, se está refiriendo a esta curva. Un suelo normalmente consolidado sufre descompresión durante la toma de muestras.
el esfuerzo se puede reducir a cero o puede ser parcialmente sostenido por la tensión capilar. En ambos casos, la curva de esfuerzo-relación de vacío que se obtiene en el laboratorio representa la recompresión hasta que no accede al esfuerzo inicial y existe en el momento de aplicar, justamente sigma C' es la presión efectiva. Bien, la mayoría de los suelos naturales sufren alguna alteración en el proceso de toma de muestras, por eso estamos sacando muestras inalteradas, y sacamos en forma directa, tiene que sacar con mucho cuidado, siempre se va a alterar algo, pero hay que tratar de no alterarlo mucho. Por lo tanto, la curva de esfuerzo de relación de vacíos obtenida en el laboratorio cae entre la curva correspondiente. Si el suelo es remoldeado y el suelo tal como existe en la naturaleza. O sea, en algunos casos, pero muy excepcionales, te puedes remoldear la muestra. ¿Y qué significa remoldear? Supongamos que yo tengo una referencia de un pedacito de material inalterado. No voy a determinar su densidad, relación de vacíos, etc. Entonces yo puedo relacionar eso y agarrar un molde y compactar el suelo, ¿no es cierto?, hasta llegar a esa densidad del lugar. Pero eso se hace en casos muy excepcionales cuando no se puede sacar la muestra inalterada. Pero en lo posible hay que sacar la muestra inalterada. Bien, entonces, bueno, de la curva que hablamos, de este suelo, ¿no es cierto?, normalmente consolidado y obviamente de curvas. Ahora, esta curva corresponde, ¿no es cierto?, a un suelo preconsolidado. Un suelo preconsolidado es aquel que ha sido sometido a un esfuerzo, deltas, o sea, la presión efectiva, muy superior a la que produce la actual sobrecarga de la Tierra. Y esto en la anterior clase dijimos que anteriormente, posiblemente, ¿no es cierto?, sobre el suelo que existe, sobre el estrato que estamos estudiando, haya habido otra carga mucho mayor, ¿no es cierto?, que ya produjo una deformación. Y por tanto, esos suelos se caracterizan por ser duros, un poco porcentaje de humedad y también bajos relación de vacíos, etc. Y estos ejemplos tenemos muy cerca. Ustedes van cerca del Torno, casi en toda la río Piraí, desde ahí hasta, incluyendo la zona de Urubú, hay una parte, ¿no es cierto?, que llega la terraza aluvial o los suelos, sedimentos aluviales que está transportando el agua, está a pocos metros. Y después empieza una arcilla muy dura, que es justamente la culminación de la formación Chaco. Y por consiguiente ahí van a sacar muestras que tienen porcentaje de humedad próximo a cero. Entonces el agua que está pasando a través de miles de años no la ha llegado a humedecer, fíjense. Cae un suelo preconsolidado. Seguramente en épocas muy lejanas ha habido una carga tan grande, ¿no es cierto?, que produjo la deformación del suelo total y ha hecho que se produzca el efecto de preconsolidación. Por eso nosotros en Santa Cruz estamos en la culminación del Chaco, formación Chaco, y donde empieza la formación veniana. Entonces decimos nosotros que nuestra formación geológica es Chaco-Meniana. Bien. Entonces las curvas podemos tener, la curva que nos va a dar justamente de ensayos preconsolidados sobre relación de vacíos, y la arcilla preconsolidada nos va a dar este tipo de curvas. Bueno, cuando vemos estas curvas, por ejemplo, cuando hablamos suelo cementado, no quiere decir que va el suelo cementado, ¿qué significa? Donde hubo como material aglutinante la arcilla, ¿cierto? La arcilla es un cementante. Hay muchos confunden cuando hablamos del cemento, piensan que es cemento Portland no es así. Estamos hablando de un material que aglutina, y la arcilla es un aglutinante, cementante. A eso está refiriendo aquí. Entonces, el suelo cementado, parcialmente saturado. Un suelo, ¿no es cierto?, que está adherido por la arcilla, ¿no es cierto?, parcialmente saturado. Una arcilla muy plástica, parcialmente saturada. Este tipo de curvas nos da, en esos casos, los suelos preconsolidados.
Por eso cuando en un suelo preconsolidado, cuando se construye algo, hay que tratar más bien no alterarlo. ¿Por qué? Porque la alteración, más bien no vamos a llegar a los valores que ya la naturaleza ha consolidado. Entonces, si estamos excavando, por así decirlo, para una estructura y le ponemos un relleno encima, ya no, más bien estamos haciendo de que estamos conformando un depósito de agua por infiltración de agua superficial por la lluvia, y va a ser, entonces cuando hay un cierto movimiento vibratorio debido al viento, entonces resulta que esa humedad puede ir afectando la estructura. En lo posible, cuando se hace una cimentación sobre ese tipo de suelos, hay que tratar de impermeabilizar en la parte superior. Lo que ha hecho la excavación, hay que volver a colocar la arcilla, pero compactada, de tal modo que el agua no se infiltre a la excavación realizada, para no alterar su humedad. Bueno, hay diferentes tipos de arcillas, por ejemplo, cuando arcillas sensibles, dice las arcillas sensibles, otros suelos son estructuras floculadas o muy esqueléticas, presentan una tercera curva de la característica de la figura 84B. Lo que hace, este sería este tipo de curva. Eso, digamos, información justamente de los jóvenes que quieran ampliar un poquito más el tema, pueden buscar el libro de mecánica del suelo y cimentación de los jóvenes. Las arcillas preconsolidadas se pueden conocer porque su humedad es generalmente muy inferior al límite líquido, como dicen, casi seco. En los suelos excesivamente preconsolidados, cuando ya están muy preconsolidados, particularmente si la causa es desecación, la humedad puede ser algunas veces menor que el límite plástico. Por eso es importante la humedad, como se decía, uno reconoce por eso, por cuánta humedad. Porque si a mí me dice, por ejemplo, que el suelo tiene, por así decirle, 5 golpes, y que sea, digamos, con una humedad muy baja, entonces vamos a tener que sospechar. Entonces siempre estás relacionando la cantidad de golpes con humedad. Si tengo un suelo duro, lógicamente tiene que ser muchos golpes y poca humedad. Si la humedad es muy baja, entonces los golpes también son bajos. Son golpes altos, entonces. Entonces, aquí da la característica justamente de las arcillas preconsolidadas. Decíamos que en los suelos excesivamente preconsolidados, decimos que la humedad puede ser algunas veces menor que el límite plástico. Los índices de compresión, lo que se llama la preconsolidación, se puede hallar empleando la misma relación que se usa en las arcillas normalmente consolidadas. La preconsolidación es extremadamente importante en las cimentaciones. Un suelo que sea esencialmente compresible no es corriente que se asiente apreciablemente, lo que los esfuerzos debido a las cargas de la estructura no exceden demasiado a los esfuerzos producidos por la carga de preconsolidación. Rara vez, cuando hagamos una estructura, va a ser equivalente a la carga que ya sufrió anteriormente el suelo. Entonces, por eso, los suelos, hacer una fundación sobre suelos preconsolidados no hay mucho problema. Más bien hay que tratar de evitar de alterar. Nada más. O las arcillas sensibles y otros suelos son estructura floculada y muy esquelética, representan una tercera curva. Lo que estamos basándonos en la figura de arriba, que es 84D. La curva tiene poca pendiente hasta la carga de preconsolidación. Entonces cae bruscamente y gradualmente se aplana para formar una línea recta en las coordenadas semi-logarítmicas. Estamos hablando siempre de esta curva de aquí. 84D, este es A, este es B. No, perdón, este es B. De esta curva estamos hablando. Ahora vamos a hablar justamente de los suelos expansivos.
¿Qué significa suelo expansivo? Por ejemplo, es importante, inicialmente cuando se hacen los ensayos límite de Atterberg, hay que ver su expansión. Expansión significa de que si un suelo tiene una cierta humedad y le incrementa humedad, ese suelo se va a hinchar, va a aumentar de volumen. A veces el aumento de volumen es tan grande y las presiones que ejerce son tan grandes que pueden levantar edificios. En la zona donde hay arcillas expansivas, en una carretera, por ejemplo, cuando estamos haciendo una carretera, tenemos suelos expansivos, supongamos aunque sea 1 metro a 2 metros de profundidad, lo que sea. Si alguna vez ingresa el agua, después las arcillas adquieren humedad y empiezan a deformarse, a aumentar de volumen. Esa presión es tan grande que se nota en la superficie de la carretera. Después de un tiempo de uso aparecen ondulaciones en las carreteras. Ahí puede haber dos efectos. Uno que hubo consolidación, otro que hubo o hay un material expansivo. Una de dos. Muchas veces no se evalúa eso, ¿no es cierto? Cuando se hacen carreteras, generalmente hacemos un estudio a 1,50, 2 metros, ¿no es cierto? Hacemos un estudio para carreteras. Pero muchas veces puede haber ese material un poquito más abajo y eso, hay fluctuación de humedad que hace que varíen justamente los cambios volumétricos de los suelos. Y eso produce una deformación. Entonces, y además ese suelo como ya no vuelve a su posición normal, entonces siempre queda permanente ese problema que hubo, ya sea por incremento de humedad, que donde hubo una palabra, podemos decir, no hay que confundir expansión con hinchamiento, pero muchas veces, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, hace un CBR y dice, bueno, el CBR lógicamente está determinando un hinchamiento, pero no está determinando si el suelo es expansivo o no es expansivo. Eso se determina mediante el laboratorio con los límites de Atterberg. Hay que ver cuál es el límite de contracción, qué valor tiene, y también, ¿no es cierto?, ver ese suelo, si está, digamos, con poca humedad, si le vierten agua, cuánto de volumen cambia. Generalmente, por ejemplo, en la zona de Puerto Suárez, hacia la frontera, hay suelos expansivos. Por eso el aeropuerto de Puerto Suárez fue hecho 2 veces, porque inicialmente la primera vez que hicieron el aeropuerto, hubo deformaciones hasta de 30 centímetros de altura, que se aumentó de volumen, entonces por tanto había ondulación y no aterrizaban los aviones. Entonces han tenido que deshacer y cambiar de material para sacar ese material expansivo, que era así expansivo. Entonces, eso hay que tener, por eso es importante. Le decía en suelos 1, cuando se está haciendo los ensayos de límite de Atterberg, no exceder de humedades, perdón, de temperaturas de secado previo al ensayo. Porque si le calientan demasiado, ¿no es cierto?, un suelo expansivo para secar la muestra y después desmenuzar y hacer los límites, ya lo alteraron. O sea, ya lo estabilizaron, el suelo ya no va a ser expansivo. Entonces, cuando se equivocan eso, cuando ya empieza a funcionar la carretera, entonces resulta que aparecen hinchamientos. Eso es frecuente, por eso, si tenemos una arcilla expansiva, entonces, ¿qué hay que hacer? Para hacer todos los ensayos de límite de Atterberg hay que secarlo menores a 60 grados de temperatura o directamente al sol. No hay que usar hornos con temperatura de 100 o 110 grados centígrados. Ahí altera todo. Pues muchas veces hay equivocaciones en las carreteras, no lo detectan la expansividad de las arcillas. Las arcillas son muy plásticas, parcialmente saturadas y algunos suelos muy micaceos pueden recontraerse fuertemente por desecación. Si tienen acceso al agua, están sometidos a bajos esfuerzos, absorben el agua y se expansionan. Estos suelos pueden producir 2 curvas de elevación de vacíos inalterada, pero parcialmente saturada e inundada. O sea, realmente cuando adquieren humedad.
Estos suelos pueden producir dos curvas de parcelación de vacíos inalteradas, pero parcialmente insaturada e inundada. El suelo inundado se acerca al saturado. Sin embargo, hay una pequeña evidencia cuando se produce el 100% de la saturación. Entonces, se puede hacer pruebas, digamos, ¿cierto?, de expansión. Además, cuando son suelos expansivos, se hace un ensayo que se llama el ensayo de Lambe. Lo contrario a lo que estamos hablando. Con el ensayo de consolidación o con el egómetro estamos midiendo la deformación por compresión. Cuánto disminuye el volumen. En cambio, cuando hay expansión, ¿cierto?, estamos midiendo la presión de expansión, o sea, la fuerza expansiva, ¿no es cierto?, que hace que el suelo aumente. Y por tanto, eso se mide con un ensayo de Lambe, con un equipo de Lambe. Eso lo voy a dar tarea a ustedes por investigación. En la universidad no hay el equipo de Lambe. Entonces, eso sí, medimos con qué presión yo puedo evitar de que se produzca el hinchamiento. Se puede determinar. Entonces, muchas veces se ponen las cargas, por ejemplo, en carreteras. Si tenemos una arcilla expansiva, vamos a tener que elevar el terreno para anular justamente la expansión de la arcilla y que esté con hinchamiento, no sé, que no produzca esa deformación. Entonces, voy a poner mayor presión para que no produzca la expansión, para que no me afecte. En la zona de la carretera Beni, por ejemplo, entre San Ramón y un poco más allá, van a ver ustedes terraplenes muy altos. Ahí se colocó el terraplén no porque se necesitaba colocar a esa altura, sino justamente para evitar el problema de expansión de las arcillas. Sí, para evitar ese tipo de formaciones que va a haber cada vez que llueve va a tener problemas. Bueno, por otro material que se llama turba. ¿Qué es turba? La turba y los suelos orgánicos son extremadamente compresibles. ¿Conocen la turba ustedes, jóvenes? Hola. No, ingeniero. ¿No les hablaba en geología de turba? Bueno, es frecuente incongruencia. ¿Qué es la turba? En realidad es la mezcla del material, digamos, inorgánico con orgánico. Entonces, en proceso de la descomposición de los suelos, a veces se juntan esos materiales, ¿no? Generalmente son materiales grises o negruzcos, pero son susceptibles, ¿no es cierto?, a desintegrarse con la humedad, y que pueden estar duros, pero cuando hay una humedad se desintegra. Y para usar como materia de construcción no sirve. Muchas veces cuando está seco es duro, pero repone la humedad, el agua, perdón, y empieza a disgregarse. En la zona de, cuando vayan alguna vez, turba van a encontrar justamente partiendo de la carretera Samaipata, desde la Angostura, ¿no es cierto?, donde empieza la subida, donde la curva hay una virgen. Un poco más allá van a ver algunas partes, van a ver unos cortes que hay, ¿no es cierto?, de una roca color, ¿cómo puedo decir?, negruzca, color gris. Esa es la turba. Esa turba es mezcla justamente de inorgánico con orgánico durante un proceso, lógicamente, de mucho tiempo, ¿no?, de miles de años. Entonces, cuando eso no sirve como material de construcción para nada, alguna vez lo utilizan más bien como abono cuando está molido. No sirve ese material. Bueno, aquí dice, por ejemplo, mire, las turbas y los suelos muy orgánicos son extremadamente compresibles, dependiendo de su relación de vacío. La curva de presión en relación de vacío se aparece en las leyes ligeramente preconsolidadas. La curva virgen, dibujada en papeles según libros árabes, es muy recta. Se han hallado índices de compresión tan altos, hasta 15, fíjense, en algunas turbas, que tienen una relación de vacíos muy altas. O sea, es que tienen materia orgánica, entonces su relación de vacíos son bastante altas. Y cuando se pone una carga, lógicamente no soportan. Ahora las arenas. Las arenas se consolidan mayormente con la reorientación y fractura de los granos, acompañadas por alguna distorsión elástica de los mismos.
El índice de compresión por lo general siempre es menor a 0,1. Las curvas son parecidas a las de las arcillas, pero lógicamente con la presión muchas veces se pueden romper las partículas. Ahora, la compresión en las rocas, también las rocas fracturadas. Por eso es importante cuando vemos en un puente, por ejemplo, en la mecánica, hablando, cortando con diamantes, sacamos un testigo. Ese testigo lo vamos a someter, lo que llamamos RQD. El RQD son partículas mayores o iguales a 10 centímetros. Es el RQD. En función de eso vamos a ver la calidad de la roca. Sometemos a compresión, nos puede dar un valor muy alto. Pero va a depender de la disgregación de esos materiales para aplicar un coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad en roca se puede manejar entre 5 hasta 25 o 27, dependiendo, digamos, ¿cierto?, del porcentaje de recuperación que se hace durante el muestreo. Entonces, aquí, por ejemplo, en las rocas muy diluidas con bajas relación de vacíos observados son prácticamente incompresibles. Pero, si está disgregado para un puente, pues no va a poner lo que la probetita le dijo, qué sé yo, 100 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Tiene que poner con un coeficiente de seguridad bastante alto para que le dé los valores muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando se aplica la presión con una presión determinada, supongamos un puente, entonces lógicamente las partículas se van a ir acomodando, y ese acomodamiento produce deformaciones. Por eso no hay que excederse de muchas veces se colocan zapatas, por ejemplo, para puentes. Entonces, si le dan, qué sé yo, una rotura de una probetita, le van a dar 70 kilos por centímetro, no le dé 70, limítele, hay que darle menor o igual a 3.5 o 4 de máximo de presión, de tal modo que la estructura no sufra esa deformación. Por eso es importante sacar, cuando se perfora en rocas, sacar los testigos, ¿no es cierto?, lo que llamamos los famosos RQDs. Los RQDs son calidad de roca, que son partículas mayores o iguales al 10% que sale de un muestreo, a 10 centímetros para arriba. Bien, entonces, las rocas más porosas incluyen la lutita. ¿Qué es la lutita? ¿Alguien me puede decir la lutita? A ver, ¿qué es lutita? O limolita. ¿Saben? A ver, un voluntario, ¿qué es lutita? Ingeniero, creo que la lutita es una roca sedimentaria. Un poquito más fuerte, por favor. La lutita creo que es una roca sedimentaria. Hay en diversos colores que se puede diferenciar, creo, ya sean puros o opacos. Ya. La lutita en realidad es una arcilla en proceso de litificación. O sea, arcilla que se está volviendo roca. La limolita también es limo en ese proceso de litificación, ¿no? La toba es mezcla justamente con materia orgánica, ¿no es cierto?, igual que arcilla. Generalmente la toba también es color negruzco o gris. La lutita generalmente son rojizas, ¿no? Entonces, lógicamente, que estos materiales cuando están secos son bastante duros, pero cuando adquieren humedad se disgregan. Entonces, las rocas más porosas incluyen la lutita, la toba y las calizas. A las calizas hay que tenerle miedo, porque las calizas estamos, ¿no es cierto?, como cuando está seco, la caliza es duro. Inclusive hay calizas cristalizadas que pueden confundir con un cuarzo. Parece cuarzo, pero no es cuarzo. Entonces, para salir de duda, ¿qué hay que hacer? A ese material siempre hay que vertirle unas gotas de ácido nítrico, o si no tiene ácido nítrico, echenle ácido sulfúrico, aunque se saquen de la batería del auto, nos echan unas gotas. Si hay efervescencia, significa que tiene caliza. Entonces,
Ahora, si no reacciona al suelo, bueno, entonces no hay nada caliza. Entonces puede ser que sea cuarzo. Muchos se equivocan con las calizas endurecidas, que son casi cristalinas, ¿no? Incluso eso ya son, a simple vista parece que fuera cuarzo, pero no es. Siempre hay que probarle con unas gotitas de ácido nítrico o con ácido sulfúrico, si el caso no hay nítrico. Se consolidan en formas similares como lo hacen los suelos. El mecanismo de la consolidación de las rocas parece ser una combinación de distorsión elástica del armazón sólida formada entre los poros. El aplastamiento de las rocas en algunos puntos está muy esforzada. Las curvas de presión de la acción de vacío de las rocas porosas son semejantes a los suelos preconsolidados. O sea, no hay que confiar justamente también no es un proceso, como lo puede decir, la consolidación en las rocas, como el asunto de un suelo, por ejemplo, no, la arcilla. No es un proceso más que todo, por ser muy porosos, se aplastan por las cargas, o en su defecto, si están totalmente dados, entonces se acomodan, y eso produce asentamientos. La continua lixiviación debilitará la roca, ¿no es cierto? La lixiviación que produce justamente el agua. El agua es que hace un proceso de lixiviación, es decir, va descomponiendo, ¿no es cierto?, la roca y va desintegrando en realidad. Eso es la lixiviación. Lo cual permite una consolidación adicional, ¿ve? Entonces, lógicamente, si el agua está pasando, se está llevando partículas sólidas, entonces las piedritas que hay ahí va quedando más chicos, entonces también produce más asentamiento. Esto se ha observado en las calizas blandas y es posible que se produzca en la toba. La lixiviación de la roca parece que aumenta con el esfuerzo y de modo aumenta el asentamiento con el aumento de la carga y también a medida que pasa el tiempo. Este suelo se puede evaluar produciendo en el laboratorio de lixiviación de las rocas bajo los efectos de la carga. Podemos hacer ensayo de eso. Lógicamente, si le echamos un líquido, va a haber se va a producir la lixiviación. Y lógicamente, la lixiviación, ¿qué está haciendo? Está desintegrando, está reduciendo el volumen del elemento, en este caso de las rocas. Y eso ocurre, ¿no? Cuando un suelo, cuando pasa el agua, por ejemplo, a través de las rocas, hay que ver qué es lo que pasa. Si está llevando lixiviado, significa que esa roca se está desgastando. A la larga se va a producir la deformación. Bueno, eso más o menos son los efectos, ¿no es cierto? Por eso no hay que decir que es roca, no se asienta nunca, no. En los puentes generalmente eso a veces confunden, ¿no? Dan datos de raros, ¿no? Por eso es muy importante determinar el porcentaje de recuperación que se hace en un suelo. Igualmente en el SPT. En el SPT hay gente que se va a la letra muerta. Por ejemplo, cuando decimos, para determinar las tensiones admisibles de un suelo, Teresagui dice, si tengo arena con presencia de agua, voy a tener el número de golpes lo dividido entre 10. Eso me da la tensión admisible. Pero supongamos que haya dado unos golpes muy altos y lo dividen entre 10. Algunos, cuando no hay agua, lo dividen entre 5. Supongamos que yo tengo, qué sé yo, un número de golpes que me ha dado 40, digamos. Lo divido entre 5, ¿cuánto tengo? 40 entre 5 es 8, ¿no? ¿Cuánto es? Bien. Entonces, ese valor que le estoy dando es muy alto, no es real. Porque alguna vez va a estar sometido, por ejemplo, al agua, y que siempre hay que considerar que la fluctuación de las humedades hacen que la resistencia de los suelos baje en un instante. Entonces no hay que ser tan optimista de poner lo que dice la fórmula. En algunos trabajos he visto tensiones admisibles de las arenas 15 kilos por centímetro cuadrado. Esos 15 no pueden. Y es roca, pues, ¿no? Entonces, lógicamente los autores no le están diciendo tampoco cuánto va a limitar las cosas, ¿no? Igualmente en cálculo de pilotos, por ejemplo. La formulita que aplicamos no le está diciendo
hasta cuántos voltios de SPT vale. La fórmula es general. Entonces, por eso es importante muchas veces utilizar varias fórmulas para comparar. Hay fórmulas que son muy optimistas, otras muy pesimistas. Generalmente, ¿no es cierto? Si vemos que la edad es demasiado alto, pues no, como ingeniero no le va a poner eso, porque hay que poner siempre lo que le dé más seguridad. Bien. Pero vamos a hablar del proceso de consolidación. Esta curvita es importante, fíjense aquí. Vamos a hablar primeramente de cuántas etapas se está produciendo el asentamiento. Dice por ejemplo acá, la compresión de un estrato de un suelo no ocurre bruscamente. A menudo es tan lenta que cuesta trabajo creer que se está produciendo algún asentamiento. Edificios de Chicago se han estado asentando por 50 años y la torre inclinada de Pisa 1174 años. Esto fue hace 4 años atrás que escribí esto. Todavía se estaba moviendo, ¿verdad? Y ya sigue, pero ya no mucho, porque han tratado, digamos, de estabilizar, pero aún está produciendo todavía un asentamiento lateral. Entonces, el asentamiento empieza rápidamente y se hace más lento. Aquí vemos, si estamos sometiendo una carga con una relación de vacío de 0,96, digamos, inicialmente se va a producir una formación rápida, que lo llamamos el asentamiento inicial, esta parte de aquí. Y justamente lo más, por eso les decía, cuando se hace el ensayo de consolidación, hay que medir el tiempo de 0,1, 0,2, etcétera, ¿no es cierto? El tiempo, muy rápidamente, en los primeros instantes. Después se va alargando el tiempo. Porque se produce este fenómeno. Entonces aquí tenemos el asentamiento y luego, aquí fíjense, el asentamiento puede dividirse en 3 etapas. La inicial, el inicial es este de aquí. El primario o hidrodinámico es desde acá, desde inicial hasta aquí. Este ahí más o menos representa el 90% de consolidación. Y lo que vamos a estudiar es esos 2 asentamientos, la inicial y el primario. Y todo esto se llama hidrodinámico. Y el secundario es este de acá, por un tiempo después, que no sabemos dónde acaba. Entonces, la suma de los asentamientos inicial y primario es lo que se calcula partiendo de la curva de esfuerzo de relación de vacíos, obtenida en el laboratorio. Es lo que vamos a calcular. Y eso lo dejamos para después, que es teórico. El asentamiento secundario tiene importancia principalmente en los suelos muy orgánicos, muy miquiáceos y muy sensibles. Entonces, ¿cómo lo dibujamos esto? Generalmente, estamos graficando, vamos a tener esto de inicial y luego la deformación primaria. Siempre nos va a dar esta curva, y entonces donde asiente, donde se produzca esta curva con mayor preponderancia, ¿no es cierto? Se traza una tangente a esta curva, que viene hasta aquí, y luego la otra tangente de este lado también, donde intersecta esos puntos, se traza esta recta. Quiere decir que ahí terminó el asentamiento hidrodinámico, la inicial y la primaria. Los 2 acabaron ahí. Entonces todos nuestros cálculos van a ser ahí. Ahora después, lógicamente, que esta curva es asintótica y que va continuando, y este asentamiento secundario que es de aquí a acá, entonces no sabemos cuándo acaba, eso es un tiempo después. Eso se llama asentamiento secundario. Entonces, vuelvo a repetir, lo que calculamos en realidad es el asentamiento inicial y el primario, también llamado el hidrodinámico. Entonces esta curva es la más fácil de representar cuando se hace un ensayo de consolidación.
Bueno, estas simplemente son pues, la comparación de las cargas, ¿no es cierto? Cuando sale abre una válvula, etcétera. Lo van a ver en detalle en su texto. Bueno. Aquí vamos a ver ahora el porcentaje de consolidación. ¿Qué es porcentaje de consolidación? Lo vamos a llamar con letra U. El porcentaje de consolidación se define como el porcentaje promedio del esfuerzo adicional cuando se aplica este delta sigma primo, que es soportado por el aumento del esfuerzo efectivo y se presenta el porcentaje de la compresión total. Aquí le vamos a poner primo porque le falta un puntito para que sea efectivo. Pero se dice aquí que es soportado por el aumento del esfuerzo efectivo. ¿Ya? Y representa el porcentaje de la compresión total o máxima que haya ocurrido en el estrato. El porcentaje de consolidación depende de varios factores. Depende de la permeabilidad del suelo, que esto lógicamente influye en qué, en la velocidad de la filtración del agua, ¿no es cierto? 2, espesor del estrato, que influye, ¿no es cierto?, en el volumen del agua que debe filtrarse, como en la distancia que debe atravesar ese estrato, ¿no? Y el gradiente hidráulico. 3, el número de fronteras. ¿Qué es el número de fronteras? Si yo tengo, digamos, una arcilla y encima tengo arena, abajo tengo arena, entonces quiere decir que el número de fronteras es 2. ¿Por qué? Porque el agua va a salir por ambas caras. Ahora, si yo tengo roca, tengo arcilla y encima tengo arena, entonces ¿por dónde sale el agua? Solamente por la arena, ¿verdad? Entonces mi cara permeable es 1. Entonces depende de eso, de cuántos números de fronteras permeables tiene el estrato que esté estudiando, si son 2 o 1. Bueno, entonces la relación de vacíos y la velocidad en que cambia la presión, la cual influye en el volumen de agua y la manera como la presión neutra disminuye con la pérdida de agua. Entonces, si vemos, ¿no es cierto?, el valor del porcentaje de consolidación, este U, está en función de que el tiempo que va a ocurrir para que se produzca esa consolidación, la relación de vacíos inicial, este coeficiente de permeabilidad, la altura total del estrato, n es el número de fronteras por donde sale el agua, todo eso al cuadrado. Esto se llama presión, se llama altura efectiva, H sobre N. Ahora, este es el peso específico del agua de trabajo, por esta, como no está con gamma sub 0, sino está como gamma W. El agua, cuando hablamos de gamma sub 0, que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, estamos hablando del agua destilada a nivel del mar y a 4 grados centígrados de temperatura. Ahí vale 1. Pero cuando hablo gamma W es agua de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? El agua a cualquier altura del mar y a cualquier temperatura. Eso es, por eso entonces hablando. Pero por razones de cálculo siempre adoptamos 1 aquí. Bien, a su vez, este valor, ¿no es cierto?, que hemos determinado anteriormente, ¿no? A su vez, en función de todo esto, calculamos el porcentaje de consolidación. Entonces, además de eso, hay un abaco que nos va a permitir encontrar justamente este porcentaje de consolidación para calcular, nos facilita. Entonces, a su vez, en la forma anterior ya vimos relación de vacío inicial menos relación de vacíos, perdón, relación de vacío inicial menos relación de vacíos final y presión efectiva final menos la presión efectiva inicial. Entonces el T, este factor T viene a ser este, T, 1 más E por K por H sobre N al cuadrado a su vez por gamma del agua. Bien. Entonces, nos vamos a esto. Fíjense, este abaco es una ayuda, pero este es válido solamente cuando las dos caras son permeables, ¿no? Entonces este lo determina el porcentaje de consolidación y tenemos este valor factor tiempo. ¿El factor tiempo cuál es? Este valor, T.
que en realidad es esto. Ese es el factor tiempo. Entonces, este factor tiempo lo calculamos y nos facilita calcular si las caras permeables son 2. Entonces, calculamos por acá. Usamos este abaco. Supongamos, yo digo, quiero determinar mi 50% de consolidación. Lo tomo aquí, me estoy diciendo. Aquí voy a tener 50, ¿verdad? El porcentaje de consolidación. Y voy a tener un factor tiempo 2. 0,2, perdón. Ahora, con este dato de 0,2, me voy aquí. Esto ya tengo 0,2. Y de ahí puedo despejar este tiempo de consolidación. Entonces, este factor tiempo va a ser esto multiplicado por todo esto, ¿cierto? Relación de vacíos, permeabilidad, a su vez, la altura efectiva, etc. Todo eso me permite calcular qué tiempo voy a tardar para que tenga un 50% de consolidación, o 60, o 70, como quiera. Entonces, este abaco es bastante útil para esos casos. Pero lo malo es que es limitativo. Solamente vale para cuando las dos caras son permeables, para ese caso. Y yo, consolidación con relación al tiempo de un estrato que drena por ambas caras y para cualquier distribución o aumento del esfuerzo, o para estrato drenado por una sola cara y una distribución uniforme del esfuerzo y una distribución uniforme del aumento del esfuerzo. Entonces aquí calculamos con eso. Entonces es importante, o sea, generalmente el calo es fácil conocer. Esta es la permeabilidad de un suelo. Se sacan una muestra y hacemos un ensayo de permeabilidad. Anterior semestre ya vimos la permeabilidad puede ser por el método de nivel variable o carga variable, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de material. A su vez también sabemos la relación de vacíos y la presión que estamos aplicando. Aquí hay un error, por favor. A su vez por favor, ¿ya? Este es minúsculo aquí. Hay un error ahí. Voy a corregir eso. Este a su vez es la misma que este, por favor. Este es el peso residuo del agua. Entonces con eso calculamos, nos permite calcular fácilmente. Por eso es importante cuando se hace un sondeo, uno debe tratar de conocer la altura total de la arcilla. Porque si no conocemos eso, no podemos aplicar aquí, no sabemos dónde acaba, cuál es la altura real. Nos quedamos en duda. Por eso muchas veces cuando hay mucha gente dice, bueno, hagan un estudio, qué sé yo, digamos de 6 metros. Por los 6 metros encuentra arcilla y lo dejan arcilla. Pero ¿cómo va a evaluar el asentamiento que puede producirse si no conoce la altura total de la arcilla? Muchas veces hay que entrar, aunque no le paguen uno, ¿cierto? Hay que entrar para determinar esa altura. Para que el calculista vea, digamos, ¿cierto?, cuánto puede ser su asentamiento. Bien. Bueno, por ejemplo, el análisis teórico de la consolidación está basado en varias suposiciones. El suelo es homogéneo, lógicamente, y está saturado. El suelo del término es constante durante el proceso de compresión y el movimiento del agua también es vertical. O sea, en realidad esto es también mentira, ¿no? Porque resulta que en la naturaleza el movimiento del agua es horizontal y además vertical. Entonces son suposiciones que están admitidas para el cálculo. Bueno, entonces aquí el término se sube, es otro valor que se puede determinar. Este se sube se llama, la característica de un suelo se rigen su velocidad. Es como la velocidad de consolidación se puede expresar mediante el coeficiente de consolidación. Se sube que se define como la expresión. Entonces se presenta como si fuera, ¿no es cierto?, la velocidad de consolidación.
Cuanto más alto sea esto, quiere decir que el suelo es más compresible. Entonces, o sea, cuando hablamos de más compresible, quiere decir que se comprime más, que se asienta más. Entonces, esto nos da esa característica, este valor 1 más E por K sobre U, digamos, de lado por azul. Entonces, este es coeficiente de consolidación. Todas estas fórmulas que estamos viendo, por favor, lo ponen en su formulario. ¿Qué podemos hacer este ejercicio? Vámonos. La compresión secundaria. La compresión secundaria, fíjense, aquí vemos lo siguiente. Después de que el exceso de presión hidrostática se ha disipado, lo que dijimos, ¿no es cierto?, en el laboratorio, solamente hacemos esto, y la hidrostática, ¿no es cierto?, lo que llamamos el asentamiento hidrodinámico. Y cuando ya se ha disipado, dice, la compresión no cesa, ¿no es cierto?, o sea, continúa la compresión, sino que continúa muy lentamente en proporción siempre decreciente, por tiempo indefinido. Esta es la compresión secundaria, que parece ser resultado de un reajuste plástico de los granos del suelo o a los nuevos esfuerzos, de la fractura progresiva de las ligaduras entre granos y posiblemente de la fractura progresiva de las mismas partículas. O sea, como ven, es teórico, esto no se ha definido cuál es la causa. La compresión secundaria se puede apreciar en un gráfico de asentamiento como una función del logaritmo del tiempo. La compresión secundaria se presenta como una línea recta con pendiente hacia abajo, o en algunos casos una línea recta seguida por otra línea recta pendiente. O sea, vemos aquí. La misma gráfica que les mostré hace rato, ¿no es cierto? Pero está ahora hecho en la relación de vacíos versus tiempo. Entonces se ha hecho en una escala logarítmica, aquí logarítmica, aquí escala normal. Entonces vamos a este tipo de gráfica. Entonces de aquí tenemos hasta acá la relación de vacíos inicial. De aquí tenemos el primario. Entonces esta curva nos va a dar como un poquito más acentuado esta curva de aquí. Pues justamente lo que les decía hace rato. Hago un tangente a la parte más pronunciada de acá, que es esta línea, y la otra tangente es aquí. Y intercepto este punto. Entonces de ahí trazo una horizontal paralela a este eje. Y tengo aquí entonces el asentamiento hidrodinámico, que involucra inicial y la primaria. Entonces esto voy a calcular en laboratorio. Y esto después vamos a calcular justamente por estas fórmulas que voy a mostrar ahorita, el asentamiento secundario, que puede ser un tiempo, no sé dónde acaba. Entonces esta curvita se hace en una escala semilogarítmica para determinar dónde acabó. En la otra gráfica también sale, pero es menos pronunciada la curva. Si cambiamos de escala, vamos a tener esta curva. Entonces aquí es más fácil determinar dónde acabó el asentamiento inicial y el primario. ¿Qué es lo que nos interesa calcular? Bueno, entonces dice la relación de vacíos es su F, o sea, la relación final que corresponde al efectivo de la consolidación primaria se puede hallar por la intersección de la tangente, lo que les expliqué aquí. Bueno, entonces aquí llegamos a esta fórmula. La ecuación, o sea, la ecuación del régimen de la compresión secundaria se puede deducir aproximadamente la parte de la curva en que se ha dibujado el papel logarítmico del logaritmo del tiempo, que viene a ser delta E, dice menos alfa por logaritmo, ¿no?, por T2 menos logaritmo de T1. Esto va a ser igual a alfa por logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, el T1 es el tiempo en el cual hemos calculado. Este T2 es un tiempo después. No sabemos dónde acaba, lo podemos dar en forma arbitraria. Entonces, esta expresión T1 es el tiempo necesario para que prácticamente termine la compresión hidrodinámica, eso que les decía, ¿verdad? El inicial y el primario. El T2, cualquier tiempo posterior. En esta expresión se ignora la compresión secundaria que se produce durante la fase hidrodinámica. Pero el error, probablemente el más grave, el valor alfa es un coeficiente que expresa el régimen de compresión secundaria. Este alfa, lamentablemente, no es fácil encontrar, hay que buscar en libros especializados este alfa para cada tipo de suelo. El coeficiente de compresión secundaria sexual se puede expresar en el mismo término en porcentaje de asentamiento.
donde dice C sub alfa es igual a alfa sobre 1 más E. Alfa y C aumenta generalmente conforme aumenta el esfuerzo. Entonces, es muy difícil a veces encontrar este valor alfa para un cierto tipo de suelos. Entonces, esto queda delta H sobre H, 1 menos C sub alfa, que viene a ser esto de acá, por logaritmo de T sobre T1. Entonces, ¿qué queremos por último? Hacemos lo siguiente. Delta H va a ser igual a ¿qué? Va a ser todo esto multiplicado por H, ¿cierto? Entonces, delta H viene a ser el asentamiento secundario, que está en función del H total de eso, pero tomando estos valores de aquí. La compresión secundaria es una frecuencia irregular, solo se puede aproximar burdamente a una línea recta en el gráfico sobre un tiempo. Por lo tanto, los estimados de la compresión secundaria rara vez son exactos. O sea, no sabemos con ciencia cierta, digamos, ¿no? Qué valores tienen. Son aproximados. Bien. Ahora, eso sería el asentamiento secundario. Ahora, representación de los datos del régimen de tiempo. Las tres fases del régimen de tiempo dependen del nivel del esfuerzo. Es por lo tanto conveniente expresar las tres fases como funciones de esfuerzo final, como en la figura 90. Las funciones no son únicas porque también depende del incremento de la presión delta H. Este siempre es delta H prima, por favor. Voy a colocar acá. Bien, ahora vamos a ver, nos tenemos tiempo, ¿no? Bien. Cálculo de asentamiento por consolidación. Fíjense que vamos a utilizar las fórmulas que ya vimos. Anteriormente en la gráfica que les mostré, ¿no es cierto? Estamos relacionando lo que ocurría en el campo, lo que ocurría en el campo, lo que ocurría esto y esto era en el laboratorio, ¿verdad? Si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener esto. Entonces, en asentamiento por consolidación voy a tener delta H sobre 1 más E por H. Este H viene a ser el espesor total del estrato que estoy estudiando. Delta E es la deformación que se produjo, ¿no es cierto?, durante la aplicación de la carga. E viene a ser la relación de vacíos inicial. Para eso hemos hecho el ensayo de consolidación, que en la segunda hoja creo que les mostré estas gráficas. Decía, esto ocurre en el campo, esto ocurre en el laboratorio. Entonces, me igualan simplemente las ecuaciones y determinamos T delta H. Entonces, esto van a poner en su formulario, por favor. Bien, entonces, después hay otra por aquí lo que estaba a este lado del laboratorio, lado del campo. Entonces, estamos relacionando esto. Fíjense, aquí 1 más E sub 0, que es la altura total, 1 es el volumen de los sólidos, y este es la relación de vacíos inicial, que ocurre en laboratorio. En el campo es la altura total H y un delta H. Ese es lo que hemos igualado aquí esta ecuación y ya sacamos este delta H. Esa es una manera de calcular el asentamiento por consolidación. La otra es esto. Delta H viene a ser, esta es la más usual y la más fácil de aplicar en nuestro medio. Aquí no necesitamos hacer, por último, este ensayo lo podemos tener empíricamente. Pero si tenemos esto haciendo mediante un ensayo de consolidación, mucho mejor, porque es tomada mayor exactitud. Miren, fíjense, aquí C sub C, le decía el índice de compresión de Tersay. ¿No? Este C sub H viene a ser, creo que nos saltamos eso. Bueno, terminaron con esta escuela de explicar cómo se determina C sub C. Bueno, H... En esta ecuación estamos viendo, fíjense, C sub C, determinamos mediante las curvas iniciales que nos mostré, o bien empíricamente. Debería ser H, y es igual a C sub C, es igual a 0.09 por límite líquido menos 10. Es el C sub C determinado mediante un ensayo de límites de Atterberg, ¿no? Eso se llama índice compresivo de Tersay, se llama eso. Después les voy a dar sus datos. Algunos valores que le voy a dar cuando es de baja compresividad, mediana compresividad, alta compresibilidad. Y H viene a ser la altura total del estrato que estoy estudiando.
1 más E y la relación de evasión inicial. Por logaritmo, esta es la presión efectiva del suelo que está actuando sobre el estrato que estoy estudiando. Generalmente, para calcular este sigma H, que es presión efectiva, calculamos, supongamos que yo tengo un suelo y el estrato del suelo que estoy estudiando que tenga, digamos, 5 metros de altura. Entonces voy a calcular la presión que está ejerciendo sobre el estrato más la mitad del estrato que estoy estudiando. Eso viene a ser sigma prima. Vamos a ver con un ejemplo eso, ¿ya? Pero de todos modos quiero que me entiendan. Yo, digamos, supongamos que yo estoy calculando un estrato de arcilla de 3 metros, pongamos. Pero encima tengo 5 metros de suelo. Entonces voy a calcular la presión efectiva que me está ejerciendo esos 5 metros de suelo sobre el estrato de arcilla. A eso lo sumo la mitad del estrato de arcilla que dijimos que era 3 metros. Esos 3 metros dividido entre 2, voy a calcular su presión efectiva de eso. Entonces la presión efectiva que está actuando en ese estrato voy a considerar el peso total del otro suelo más la mitad de ese estrato que estoy estudiando. Eso viene a ser este valor, sigma cero. Esto es el incremento de presión. Si pongamos que yo sobre el suelo que estoy estudiando voy a poner un edificio, entonces voy a determinar qué presión me está ejerciendo esa profundidad delta Z. Justamente este valor lo vamos a poder determinar un poquito más adelante. Vamos a ver varios métodos para determinar las presiones inducidas de las cargas a diferentes profundidades. Con esos métodos ustedes van a poder calcular este delta sigma, que es la presión de la sobrecarga. Y bueno, con eso calculan este ensayo. Si quieren, calculan. Claro, para ser más exacto, decían, se hace un ensayo de consolidación para determinar esto. Estos son datos de campo, fíjense, H, datos de campo. Esto también, la muestra que se saca del campo y hacemos ensayos de laboratorio de muestras inalteradas. Esto sabemos del peso específico de los estratos que le está ejerciendo sobre el suelo, que estamos estudiando, más la mitad de ese estrato que vamos a considerar, y esto es la presión que ejerce las cargas externas. ¿Sí? También aquí lo dice, bueno, de la misma forma lo simplifica de la siguiente manera. Se suprime de estar llamando esto, que viene a ser esto en realidad, y llega a la misma forma. Bueno, también podemos determinar esto, ¿no es cierto? H por este valor, este unitario. Esto se determina mediante un ensayo de consolidación. Después tenemos otras fórmulas, que son estas. Delta H, a su vez, sobre 1 más E, por delta sigma presión final menos la presión inicial, por H. O también M sub B aquí es delta sigma, por favor, aquí. M sub B por delta sigma, que es el incremento de presión, por H. También se puede calcular por ahí. Ya lo vimos esta fórmula, ¿no se acuerda? M sub B, ¿no? Por delta sigma prima, que es este mismo delta de aquí, por H, por la altura total del estrato. O también podemos calcular por esto. Delta H es igual a delta sigma por H sobre E sub S sobre por H por la deformación unitaria. También. Pero lo más usual, repito, es esto y esta fórmula que estamos viendo aquí, y esto. Más fácil. Entonces eso sería todo lo que es consolidación. Ahora vamos a ver, me salté para determinar el índice de compresión de Coxswain.
De aquí está. Esto me salté. Ya. Cuando hablamos de suelos de plasticidad baja o moderada, o suelo normalmente consolidado, hablamos de rato de esto. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Justamente aquí la mayor parte de esta curva es aproximadamente una línea recta y la pendiente expresada como se desarrolló previamente el índice de compresión Tersaghi y PEC ha obtenido una expresión para la compresión de estas arcillas. El trabajo de Skepton, que es en realidad basado en esto, Skepton tuvo esta forma. Pero nosotros es más conocido esta ecuación como el índice de compresibilidad de Tersaghi. Esto es válido solamente para la rey E. Esto pónganlo en su formulario también, por favor. 0.09 por límite líquido menos 10. Fíjense, esta es una ecuación empírica. Claro, este subset, como les decía, se determina entre la curva de consolidación. Pero también pueden, muchas veces uno no hace el ensayo de consolidación, pero puede estimar el asentamiento utilizando ese límite líquido. Pero tiene que estar bien hecho el límite líquido. ¿Cuánto dijo, ingeniero? Ese es un signo de complejidad tercera. ¿Perdón? Dijo que anotemos en nuestro formulario. Hola, ¿me repite? En su formulario van a utilizar pongan esto es para arcillas. Se llama índice de compresibilidad de Tersaghi. Aquí dice índice de compresibilidad de la arcilla, dice, ¿no? Pero pónganle más conocido de Tersaghi. Índice de compresibilidad de las arcillas, entre paréntesis pongan de Tersaghi. Pero en realidad Tersaghi y PEX fueron lo que dieron la idea, pero el que escribió totalmente la ecuación fue Skepton. Este valor es el límite líquido que se determina mediante el ensayo de límite líquido en laboratorio, mediante ensayos de límites de Atterberg. Ahora, para suelos muy bajas, de baja plasticidad y rocas porosas, Sowers plantea esta ecuación, pero para este caso, suelo de baja plasticidad y rocas porosas. Dice, Sowers ha encontrado que el índice de compresión está relacionado con la relación de vacío del suelo inalterado. Entonces, este E viene a ser relación de vacío del suelo inalterado. Este A es una constante que varía entre 0,2 y 0,8. Para suelos muy micaces, si tiene mucha mica, entonces tendrán que estar próximo a 0,8. Si tiene poca mica, entonces estará 0,2. Esto es para rocas porosas, este valor C sub C. Esto no vale para arcillas. Bien. A ver, si me tienen paciencia un poquito, no sé si tengo aquí anotado. A ver, anótenlo por favor, estos valores. Lo voy a dictar. El valor de esto, ¿ya? Ya. Cuando el índice de compresibilidad, este valor del C sub C, está comprendido entre 0 a 0,19, ¿están anotando? Cuando este C sub C, ¿cierto?, está comprendido entre 0 a 0,19, se dice de compresibilidad baja. Y si está comprendido entre 0,2 a 0,39, se dice compresibilidad media. Repito, cuando está comprendido entre 0,2 a 0,39, compresibilidad media. Cuando es mayor a 0,4, compresibilidad alta. Entonces, fíjense, cuando en vez de
un valor de 0 a 0,19 no es tan preocupante, ¿verdad? Porque el suelo no va a ser muy compresible. Pero si me está ya dando, digamos, de 0,19 adelante hasta 0,39, ya es compresión media, entonces ahí va a ocurrir mayor deformación. Y si este valor es mayor a 0,4, entonces ya es más compresible. ¿Qué quiere decir más compresible? Se comprime más, o sea, se asienta más. Esos son los criterios que hay que manejar. Esto, repito, esto es un ensayo empírico, que es bastante utilizado justamente para la fórmula que le decía. Aquí al final, ¿no viste esto? Aquí, en esta ecuación, fíjense, ese es el subset. Entonces, sin hacer consolidación, pueden estimar ustedes, ¿no? H lo van a conocer mediante el ensayo de consolidación, perdón, mediante el ensayo de SPT, lo que sea, mediante el sondeo, la altura total del estrato. Relación de vacíos también, van a sacar un muestra alterada y le hacen el ensayo de relación de vacíos. Eso también van a determinar porque los diferentes estratos que hay en el suelo con diferentes gamas y profundidad van a calcular presión efectiva. Este también es un dato. Tiene un edificio, van a tener a cuántos metros de profundidad está, entonces ahí calculan, ¿no es cierto?, cuál es la incidencia de ese peso, de esa presión del edificio a una profundidad determinada. Entonces, este también es un dato que ustedes van a estimar. Todos los datos los conocen, entonces calculan esto. Esto es un asentamiento promedio. Ahora, si ustedes quieren, con diferentes estados de carga, también pueden hacer, pero para eso ya necesitan ya el ensayo de consolidación. Entonces, esto es como una ayuda en forma rápida para hacer el asentamiento. Por eso siempre es importante que estos valores sean bien hechos del ensayo de límite líquido y la altura, pues se conoce la altura real del estrato. Si el sondeo llegó solamente hasta la mitad de la altura, aquí puede decir nada, pues no va a poder calcular. El asentamiento en función de la altura total del estrato. Además, si las caras son permeables, ¿no? Si sale arriba o sale solamente abajo, no sabemos. Entonces, también es importante. Por eso, la persona que hace el estudio de suelo tiene que estar consciente de estos conceptos, ¿no? No puede dejarlo en la mitad de la arcilla. Pese que hay mucha gente pues denuente, cuando le explican, mire, yo le profundicé porque necesitaba hacer más para esto. Difícil que el propietario le pague. Pues a veces hay que celebrar por responsabilidad. Bueno. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Después vamos al ejercicio de esto, por favor. Entonces, toda la fórmula que están viendo aquí, vayan anotándolo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Ingeniero, ¿hay libro de esta materia como había en Suelos 1? ¿Perdón? ¿Usted tiene el libro en la fotocopiadora del 222 de esta materia? Sí, pero lo tengo en texto, no en esta edición, porque no le quiero publicarlo esto, lo que les di a ustedes en solo uno. Por eso no le he hecho fotocopiar, pero lo que está como texto está en la fotocopiadora Elías, frente a la laboratorio, ¿no? En la fotocopiadora debajo de la escalera, donde sirven jugo de coco. Ahí piden. También está de la parte del laboratorio también. De todos modos, el laboratorio se lo voy a pasar en este semestre. Está esto, se lo voy a pasar en el laboratorio, porque eso yo le hice un trabajo para el Instituto de Investigación de Tecnología, que ellos tenían que publicar como libro, pero no lo han hecho. No sé, porque la universidad tiene la obligación, uno del trabajo, debería publicar como texto para que ustedes lo tengan. Pero este semestre voy a exigir que lo hagan. Pero eso se lo puedo pasar por internet, se lo puedo pasar todo completo. Ustedes ya lo imprimen. Y justamente todos estos ensayos que estamos hablando está también en el manual del laboratorio. Y si no, van al Instituto de Investigación de Tecnología, que está
al lado de la sala de profesores, pídanle una copia del CD, que se los faciliten, o un flash, lo que sea, y lo imprimen. Está bien, ingeniero, gracias. En el manual de laboratorio están suelos 1 y suelos 2 en el laboratorio. Ya. Le voy a decir, búsquenlo por favor, lo voy a indicar en un pequeño altavocito que lo corregí. Dice Manual Ilustrativo de Laboratorio y Mecánica de Suelos, así dice el título. Manual Ilustrativo de Laboratorio y Mecánica de Suelos. Efraín Pérez. Eso lo pueden ustedes pedir, que se lo faciliten en flash y lo copian. Y eso le pedí que me lo impriman, pero no lo han hecho hasta ahora. ¿Ya? Bien, entonces en esto quedamos, jóvenes, hasta la próxima clase. Al final, después de los problemas que está habiendo aquí, vamos a hacer problemas. Por eso preparen su formulario. Ya saben que el examen va a ser presencial. ¿Ya? Bueno, quedamos a jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bueno, ingeniero. Hasta luego.